Bueno, la idea de este encuentro es hablar de cáncer de próstata y el diagnóstico por imágenes, en especial o particularmente la resonancia magnética y el PTC. Empezamos, como les dije, con una parte más radiológica y después vamos a empezar a tratar las indicaciones y a tratar la parte más clínica, y ahí vamos a hacerlo un poquito más compartido. Bueno, empecemos. El cáncer prostático es la segunda causa de muerte en hombres por cáncer, no obstante lo cual tiene una baja mortalidad. 42 de cada 100.000 personas por año tienen cáncer prostático, y es una enfermedad heterogénea que tiene una evolución muy disímil entre las personas. Puede ser una enfermedad indolente o puede ser una enfermedad altamente agresiva. Se calcula que aproximadamente 1 de cada 8 hombres va a tener cáncer de próstata. Y la resonancia magnética de próstata, a pesar de lo que uno cree, porque ahora está como, es un tema que está muy de moda, que se habla mucho, que hay muchos artículos, es un método que viene desde hace muchísimos años. La primera resonancia arrancó con la creación del método. Ya en 1982 surge la primera resonancia y rápidamente empiezan a generarse o a desarrollarse distintos métodos que van a después a complementar lo que es el método, ¿no? La primera espectroscopía en el 88, la primera utilización de bobina endorrectal en el 89, en el 93 empezó a hacerse resonancias con contraste, en el 2002 con difusión, y en el 2004 empezaron los primeros trabajos en comparar las características imagenológicas del 1.5 Tesla de campo y el del 3 Tesla del 2004. Del 2004 al 2012 hubo un parate. En ese momento la resonancia magnética se dejaba solamente para los pacientes que tenían muy alta sospecha de cáncer de próstata, con un PSA persistentemente elevado y que a pesar de eso las biopsias venían negativas. Y en general se utilizaba la bobina endorrectal con espectroscopía de toda la glándula. El estudio era muy engorroso, era un estudio que el paciente, muy incómodo para el paciente, muy largo, y era un estudio que generalmente se realizaba poco. En el 2012 un poco empieza a cambiar la tendencia con las primeras guías de la Sociedad Europea de Radiología en el 2012, que desarrolla el PIRADS 1.0. Lo que hace esto es aglomerar las características que ya los que hacíamos imágenes en ese momento ya veíamos o analizábamos cuando estudiábamos una próstata por resonancia, pero las categoriza, las analiza, desarrolla y establece qué elementos ver de cada secuencia, qué parámetros tener en cuenta, y no mucho más. La verdad que fue al final de cuentas una herramienta de ayuda, pero no terminó de ser solamente un puntapié inicial. Recién en el 2015, con el surgimiento del PIRADS 2.0, ya se establece un score, una categorización, se desarrollan ciertas características para evaluar, se hace un análisis de las características, una correlación de las características con hallazgos histopatológicos, se define qué se va a tomar como hallazgo histopatológico relevante a la hora de evaluar la resonancia, y a partir de este consenso de expertos, la resonancia magnética estalló en su popularidad, en sus publicaciones, y se disminuyó muchísimo lo que es la variabilidad interobservador, y empezamos a poder hablar todos, radiólogos, urólogos, oncólogos, bueno, todo el grupo interdisciplinario que maneja estos pacientes, un mismo idioma. En 2017 fue otro hito del método cuando surge el primer estudio randomizado, el PROMIS, inglés, y la resonancia magnética se descubre que la resonancia magnética tiene una sensibilidad muy alta, y los ingleses empiezan a manejar la posibilidad de utilizar la resonancia magnética como primer método de evaluación de pacientes con sospecha de cáncer prostático, previo incluso a la biopsia. Después surge el trabajo 4M del grupo holandés, que también utilizó
vamos a ir repasando después de trabajo, pero ven una gran cantidad de pacientes, y también la resonancia magnética mostró una gran sensibilidad. El grupo del Precision, que es el que tiene mayor cantidad de pacientes, multicéntrico, internacional, también trabajos que aportaron un nivel de evidencia 1A al método de la resonancia magnética. Y por último, la revisión de Cochrane, que ya estableció el método como virtualmente el método estándar para la valoración de pacientes con sospecha de cáncer prostático, como el primer método de imágenes a realizar. Esto llevó también al desarrollo del PIRAS 2.1, que hay algunos pequeños cambios que vamos a ver después, y a la incorporación de la resonancia magnética en las guías, empezando por la guía europea de urología y siguiendo por la guía americana y la guía de la ESMO. Y como ven, este es un gráfico que aporta el PubMed. Los artículos de resonancia magnética están creciendo exponencialmente en los últimos años, siendo un método cada vez más utilizado. Pero cuando hablamos de resonancia magnética multiparamétrica, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una resonancia que evalúa distintos parámetros. Los parámetros son 3. La anatomía, la biología y la vascularización. La anatomía se ve a partir del T2, de la secuencia de T2, la biología a partir de la difusión, y la vascularización a partir de la dinámica o del estudio de perfusión con contraste. La anatomía en T2 es la secuencia en donde el líquido se ve blanco, como acá, el líquido que está dentro de la vejiga, es la secuencia que tiene mayor diferenciación anatómica. Y aquí vemos la glándula, ¿no? Estas son las vesículas seminales marcadas en azul. La glándula, como ustedes ya saben, tiene 3 porciones o 4 porciones. Una porción periférica, es más hiperintensa porque tiene mayor contenido de glándula. El 70% de los tumores se ven en la zona periférica, quiere decir que hay un buen contraste para evaluar los tumores en esta zona. Rodea casi toda la glándula. Después tenemos una zona transicional que tiene más contenido estromal, por eso se ve más hipointensa en T2. Y es la zona que va a alterar su morfología en los casos de hiperplasia prostática. Después tenemos la zona central, la zona de los conductos eyaculadores, bien hipointensa, marcada con rojo, los bordes. Y después tenemos, por último, el estroma fibromuscular, es bien anterior, bien hipointenso, que no tiene glándulas, pero a veces hay tumores que se alojan muy anteriores y se confunden con esta zona. Habitualmente querríamos que todas las próstatas se vieran así, pero por lo general las próstatas se ven así, ¿no? La zona transicional crece de tamaño, se ven heterogéneas, la zona periférica se afina, la morfología de la próstata, en imagen estamos evaluando un órgano que es en cierto punto patológico en gran cantidad de pacientes, entonces cada resonancia es un reto en sí mismo, porque la anatomía varía y dificulta la manera de ver y de evaluar los tumores, por eso la resonancia prostática es tan compleja y se requiere de una cierta experiencia, ¿no? Después tenemos la biología. La biología le aporta la difusión, como ya dije. Para un repaso breve, este es un esquema de un tejido normal. Lo verde son las células dispuestas de manera ordenada, y los protones de hidrógeno, que son los celestitos, circulan de manera libre en el espacio extracelular. En este caso, la difusión no aportaría ninguna imagen y se correlaciona en general bastante bien con lesiones o de baja malignidad o con tejidos normales. Ahora, cuando las células empiezan a aumentar de tamaño y aumentar de número, en la arquitectura celular se vuelve más errática, los protones de hidrógeno quedan varados, digamos, quedan imposibles de moverse en el espacio extracelular, y lo que hicimos nosotros es que restringe la difusión. ¿La difusión de qué? Esos protones de hidrógeno que están en el espacio extracelular. Eso se correlaciona a través de un montón de trabajos con lesiones a partir de Gleason 4, Gleason 5. Se ve esta restricción en difusión a partir de este fenómeno, ¿no? de aumento de tamaño celular y de configuración no habitual o errática, digamos, del patrón celular. Y por último, la vascularización. La vascularización, después les voy a mostrar algunas imágenes,
evalúa, ahí está, evalúa, hacemos siempre secuencias de perfusión, y lo que hacemos es valorar cómo esa lesión se llena con contraste. En un primer momento, lo importante era ver si el realce era temprano, antes que el realce de toda la glándula. Hoy por hoy, si la lesión sospechosa presenta realce, decimos que tiene células, que tiene flujo y que abona el hecho de que puede ser una lesión sospechosa. Cuando afinamos más lápiz valorando la resonancia de próstata, tenemos que tener en cuenta 3 características importantes, que son, primero la técnica, después el reporte, pero fundamentalmente la indicación. No es lo mismo una resonancia previa a una biopsia que una resonancia previa a una cirugía, que una resonancia en el contexto de una vigilancia activa. La parte de resonancia vamos a hablar fundamentalmente de eso. Pero primero voy a hacer un repaso de la técnica y un poco de en qué consiste el reporte del PIRADS 2.1. La técnica es bien sencilla, implica el campo magnético elegido, el 3 Tesla es preferido, pero el 1.5 no mostró diferencias con respecto al 3 Tesla, así que se pueden utilizar los dos. Obviamente que la resonancia con el 3 Tesla tiene un poco de mayor contraste, pero la realidad es que ambos equipos aportan la misma información. La bobina siempre de cuerpo, nunca se utiliza bobina endorectal, con un FOB hacia la glándula, chico, que valore bien la glándula, no una cosa que abarque toda la pelvis. Y la preparación del paciente es muy poca. En general tiene que hacerse, si se hizo una biopsia previa, 6 semanas posteriores a la biopsia. Se tiene que administrar un agente antiespasmódico, una buscapina previo a ingresar al paciente a la sala del resonador. Se recomienda que el paciente no eyacule 3 días antes del estudio para que las vesículas seminales estén bastante distendidas, y si queremos evaluar si hay compromiso de las vesículas seminales, ayudarnos a los radiólogos. En el caso de que el paciente tenga la ampolla rectal llena de gas, se puede pedir que el paciente se levante el resonador, camine un poco, trate de eliminar gases, vaya al baño, o utilizar un catéter para eliminar el gas. Pero en general, no continuar con el estudio si este es el caso, porque la resonancia, que es, vamos a ver, una secuencia fundamental, va a salir deteriorada. Después, con respecto a los parámetros técnicos, las 3 secuencias más importantes, el T2, ortogonal a este, coronal o sagital. En general se utilizan los 3 planos. La angulación tiene que estar angulado a la interfaz próstato-rectal. Tiene que quedar el coronal como una forma de corazón, la próstata. Pero bueno, si se lo quiere hacer estricto, también está bien, no ha demostrado mucha diferencia. La difusión, un valor de B máximo de 1400, porque la zona periférica tiene un valor de B alto, entonces la difusión es un valor de B más un gradiente más importante para ver mejor esa restricción. Y el contraste siempre de modo de perfusión y recomendablemente con bomba, ¿sí? Con bomba de inyección. Bueno, cuando nos referimos a el reporte, un buen reporte de una resonancia prostática tiene que tener, primero, establecer cuál es la indicación, después hacer un breve repaso del protocolo que se utilizó para el estudio, siempre medir el volumen prostático, y si el colega nos aportó el dato del PSA, establecer la densidad del PSA. Después, marcar las lesiones sospechosas, hasta 4 lesiones, decir dónde está la imagen, dónde está ubicada, y el score de cada imagen, ver si esas lesiones tienen o no extensión extraprostática, hablar del compromiso ganglionar y después establecer una impresión general. Empezamos por el volumen. Volumen y PSA, hacemos la fórmula del elipsoide, longitud anteroposterior por transverso por 0,52. Más o menos esa es la fórmula del elipsoide para establecer el volumen prostático, y si el volumen prostático lo dividimos por el PSA, nos aporta la densidad de PSA. Es muy importante la densidad de PSA porque una densidad menor a 0,15 en una resonancia normal tiene un valor predictivo negativo del 93%, muy alto, sobre todo en los pacientes que tal vez le escapan un poco a la biopsia como primera herramienta, primer estudio. Y bueno, por lo menos un estudio con una resonancia normal y una densidad de PSA menor a 0,15
bueno, aleja las chances de que haya alguna lesión clínicamente significativa en la glándula. Pero lo más importante es analizar cuál es el objetivo de la resonancia de próstata, o del PIRADS, mejor dicho. El objetivo es establecer o asignar una categoría de PIRADS utilizando una escala de 5 puntos, es una escala de probabilidad que va del muy bajo al muy alto, pasando por bajo, el 3 es intermedio y el 4 alto. ¿Qué es lo muy bajo o lo muy alto? Es la probabilidad de que exista enfermedad clínicamente significativa. Entonces tenemos muy baja probabilidad, baja, intermedia, alta y muy alta. ¿Y qué es enfermedad clínicamente significativa? Bueno, es un grado de Gleason mayor o igual a 2 e incluye los 3 más 4 con un componente 4 que sea prominente, pero no predominante, porque si no sería 4 más 3. ¿Por qué dice prominente? Porque, como les dije anteriormente, a partir de Gleason 4 es donde nosotros podemos ver alguna traducción en la secuencia de difusión. Entonces, un tumor que tenga 3 más 4 con un componente 4 importante, lo vamos a ver. Eso no quiere decir de que la lesión después, el anatomopatólogo diga que sea un 3 más 4. O sea, eso para nosotros es enfermedad clínicamente significativa. Y con un volumen mayor o igual a 0,55 centímetros cúbicos y o extensión extraprostática. Cuando informamos el estudio, tomamos como lesión índice la que tiene o mayor score o ante igual score, o sea, ante PIRADS 5, la que tenga compromiso o extensión extraprostática. ¿Y en qué se basa el PIRADS 2.1? En lo que se llama dominancia de las secuencias. Si la lesión que estamos evaluando está en la zona periférica, domina en la difusión. Es decir, que una difusión muy sospechosa ya es un PIRADS alto, no importando tanto el T2. Ahora, en la zona transicional, lo que más importa es el T2, la difusión pasa a un rol secundario. O sea, en difusión domina, en zona periférica domina la difusión. En zona transicional domina el T2. Y el contraste en este PIRADS, el 2.1, incluso ya en el 2.0, tiene un valor reducido en en la evaluación de algunas lesiones particulares. Entonces, para hacer un breve repaso, el 1 es normal. Normal en la zona periférica y en la zona transicional, una zona transicional con nódulos de hiperplasia, con una cápsula bien delimitada, una próstata que puede tener signos de hiperplasia prostática, pero por lo demás es normal. El PIRADS en la zona periférica corresponde a lo que son focos de prostatitis, imágenes lineales o en forma mínimamente de cuña, pero más que todo lineales, que se pueden ver sutilmente hipointensas en difusión y sutilmente hiperintensas sutilmente hipointensas en ADC y ligeramente hiperintensas en difusión. Nada, muy poco sospechosas. En general, estamos muy acostumbrados a este tipo de lesiones, suelen ser foquitos de prostatitis. Y el PIRADS 2 en la zona transicional son generalmente nódulos que son pobremente con cápsulas no tan definidas. El 2 es donde el PIRADS 2.1 hizo la innovación, así que quédense con eso pendiente que se lo voy a mostrar después. El 3 es un intermedio por lo general. Son lesiones que no tienen características de 2 ni tampoco de 4. Quiere decir de que son lesiones o que se ven muy blancas en la difusión, en el caso de lesiones de la zona periférica, muy blancas en la difusión, pero no en el ADC, no restringen claramente, o que se ven tenuemente en ambas, pero que en cambio de forma lineal tienen una forma más focal, más llegando a lo nodular. Y en el PIRADS, en la zona transicional, son lesiones que no tienen más forma de nódulo de hiperplasia prostática, sino una forma más, bordes un poquito más oscuros, como más un poco delimitados. La incorporación del 2.1 estableció que este tipo de imágenes indeterminadas, cuando muestran realce con contraste, uno le puede poner PIRADS 4. Y cuando estas lesiones 3 indeterminadas muestran restricción en difusión, uno puede ponerle PIRADS 4. Y después el 4 y el 5 son lo mismo, son lesiones, en el caso de la zona periférica, que tienen una restricción bien clara, por lo general de morfología lenticular, marcadamente hiperintensas en difusión e hiperintensas en ADC, con la diferencia en que en el PIRADS 4 son menores a 1.5 centímetros y en el PIRADS 5 son mayores a 1.5 centímetros.
Y en el caso de la zona transicional, es lo mismo, lesiones bien hipointensas, en T2, bien lenticulares, que borran ese patrón en empedrado que tiene la hiperplasia prostática, menores de 1.5, 4, mayores 1.5, 5. ¿Por qué se toma 1.5 como corte? Porque por lo general se cree que a partir de 1 centímetro, 1.5 centímetros, cuando contacta con la cápsula, ya hay mucho riesgo de que haya extensión extracapsular. Entonces ahí tenemos los ejemplos, como les dije, banditas hipointensas en el ADC, que tampoco muestran tanta traducción en difusión, el PIRAT2, lesiones que quieren ser focales, pero no se delimitan tan bien, PIRAT3, lesiones marcadamente hipointensas en ADC y hiperintensas en difusión, PIRAT4, y lesiones, como ven abajo, bien hipointensas, bien marcadas en ADC, bien hiperintensas en difusión, PIRAT5, y en la zona transicional, los nódulos de hiperplasia, una próstata normal, los nódulos con bordes un poquito menos definidos, que vamos a ver después, las lesiones más de bordes poco definidos, oscuras, bordes mal delimitados, pero que no muestran una traducción muy clara, PIRATS 3, y ya tenemos PIRATS 4 y 5, lesiones de similares características con diferencias de tamaño, pero con restricción en difusión. Ahora, lo que cambió en el PIRAS 2.1 es el análisis de estos nódulos de hiperplasia prostática en la zona transicional. Y estableció que si son nódulos o con bordes bien delimitados o homogéneamente hipointensos, en general son PIRAS 2, ¿no? Como se ve en este ejemplo, un nódulo bien delimitado, ligeramente hiperintenso en su interior, es un PIRAS 2, o de bordes bien definidos. Ahora, cuando tenemos un nódulo de bordes no tan definidos, como vemos este que es incompleto, está borroneado de la parte posterior, hay que evaluar la difusión. Entonces tenemos este nódulo bien delimitado en la parte anterior, pero con un borde medio como serrucho en la parte posterior, poco delimitado, y vemos la difusión. Si tenemos una difusión como esta, esa lesión amerita que uno le ponga PIRATS 3. Que no es algo menor porque implicaría que este paciente podría ser rebiopsiado en busca de esa lesión o que tendría una lesión de un riesgo intermedio que muchos urólogos, después lo vamos a hablar con Guillermo, podrían ir a buscar la lesión a ver si encuentran la lesión que están, digamos, la enfermedad significativa que por lo cual pidieron el estudio, digamos, ¿no? Entonces, esta es la incorporación, creo, más importante del PIRATS 2.1. Después valorar la extensión extracapsular, teniendo algunos parámetros. Como les dije, el contacto del tumor con la cápsula o la pseudocápsula, mejor dicho, si es de 15 milímetros, ya podemos decir que que hay un riesgo de extensión extracapsular. Si genera abombamiento de la pseudocápsula, también. Si genera una irregularidad, también lo podemos consignar como riesgo de extensión extraprostática. Y si vemos ya directamente tejido del tumor fuera de la lesión, ni hablar que la extensión extraprostática es muy altamente probable. Esto es el grado de extensión extraprostática, que se llama así, propuesto más por los americanos, y el score europeo es más complejo, va del 1 al 5, pero no establecieron un 2. Todas estas características son de probable extensión extraprostática. Uno le puede poner 0 cuando no le ve, o ponerle 1, 2, 3 o 4, o 1, 2, 3, de acuerdo a si la extensión extraprostática es probable o no. Cualquiera sea el caso, sirve fundamentalmente para analizar qué ver, ¿no? Primero analizar el tamaño de la lesión y ver si contacta con la cápsula más de 15 milímetros, si la bomba, si genera una irregularidad o si hay un compromiso por fuera de la pseudocápsula, y ver también si compromete las bandeletas neurovasculares, ¿no? Por ejemplo, en este caso se ve la pseudocápsula en zona periférica, zona transicional, zona periférica, la lesión marcada con el blanco, bien triangular, y vemos como el borde hipointenso, que es la pseudocápsula, queda interrumpido y ya se ve tejido fuera de la lesión, ¿no? O en este caso, donde también un corte coronal,
una lesión más de zona transicional, vemos la irregularidad y la especulación, digamos, del tumor fuera de lo que es la glándula, ¿no? Es una extensión extraprostática bastante probable. Y después ver también el compromiso de las vesículas seminales, ¿no? En el sector más proximal de las vesículas seminales vemos la señal, que generalmente es hiperintensa, vemos cómo está bien marcadamente hipointensa, la vesícula seminal tiene un poquito de contenido hemático, por eso no se ve tan blanca, pero bueno, el compromiso de vesículas seminales también tiene que quedar consignado a la hora de informar el estudio. Y después ver los ganglios, líqueos internos y líqueos externos, obturatrices, generalmente son los ganglios que pueden estar comprometidos, también ver el hueso y hacer un pantallazo general hasta llegar a la conclusión, que como les dije, tiene que establecer cuál es la lesión índice, es decir, la lesión con mayor grado de PIRATS o, en el caso de que haya dos lesiones, la que tiene compromiso extraprostático o la de mayor tamaño. Entonces, básicamente, la manera de ver es esto, lesión, este es un paciente con una RTU previa, por eso se ve en la zona transicional, este hueco, digamos, en la zona transicional, y vemos la lesión. Primero, como la lesión que sospechamos es de la zona periférica, vemos la difusión, marcadamente hiperintenso en difusión, marcadamente hipointenso en ADC, ya es un PIRAT5, este paciente va a ser PIRAT5, pero bueno, vemos el T2, en el T2 vemos la lesión, que no es tan hipointensa, pero sí tiene bordes bastante delimitados de la zona periférica, y después vemos el contraste, y en el contraste vemos que realza. Ya no hay dudas, usamos nuestro mapa, siempre es muy importante utilizar un mapa para que el urólogo sepa dónde está la lesión, cuál es la lesión que sospechamos, y lo marcamos con el mapa de próstata de RTU y marcamos la lesión. Esta lesión en esa localización, en el ángulo posterolateral de la próstata, con ese tamaño, que debe medir más de 15, que mide más de 15 milímetros, es altamente sospechosa de extensión extraprostática, y en esa localización hay una alta sospecha de compromiso de banderetas neurovasculares. Eso también tiene que quedar consignado. Y en el caso de las lesiones anteriores de zona transicional, vemos una lesión hipointensa, de bordes bien mal delimitados, que compromete, sí, la zona periférica anterior, la proyección anterior de la zona periférica, pero también está el epicentro, digamos, es en el sector anterior izquierdo de la glándula prostática, borrando los límites del estroma fibromuscular. Ya en T2 es un 5, vemos en la difusión, marcadamente hipointenso en ADC, marcadamente hiperintenso en difusión, con un ligero realce en la secuencia de contraste, es un PIRATS 5, lo marcamos en la lesión, establecemos la probabilidad de que, como es tan largo y está en contacto con el borde de la próstata de la glándula, marcamos con un pequeño especuladito de que hay altas chances de extensión fuera de la glándula, y lo consignamos en el mapa del PIRATS. La parte a la que quería llegar es la parte de indicaciones. Me parece que es la parte en donde últimamente ha habido más innovaciones con respecto a la resonancia de próstata, teniendo en cuenta que el PIRATS 2.1, que salió el año pasado, no aportó tanta nueva información con respecto al del 2015, y que todos los trabajos y todas las novedades que han habido de la resonancia prostática han surgido a partir de los ensayos clínicos que les mostré anteriormente, fundamentalmente de los distintos tipos de indicaciones del método, ¿no? Puse en gris, que no voy a hablar, de la resonancia magnética ante una biopsia negativa y un PSA en aumento, porque es la indicación que hasta este momento es la más utilizada y la que ya generalmente ha demostrado valor y rédito, y la que en Argentina más se pide. Y tampoco en recurrencia local, porque después vamos a hablar mucho de PET, entonces me pareció que dejar la recurrencia local para el tema del PET. Pero vamos a hablar de estos 4 ítems: prebiopsia, que me parece la más interesante, vigilancia activa también, prequirúrgica, y una pregunta: ¿servirá como screening en la resonancia de próstata? Hay unas ciertas novedades sobre el método, sobre el tema, así que les voy a mostrar algunas cositas de eso. Así que bueno, yo le puedo dar el paso a Guillermo a ver qué le parece. Resonancia magnética previo a la biopsia. No es algo que suelen pedir, me parece, pero ¿cuál es la opinión urológica al respecto? Gracias, Ramón. En
primera instancia, como dijiste bien al principio, no es algo que se suele pedir mucho, pero la realidad es que cuando uno empieza a leer un poco sobre el tema y demás, claramente es algo que uno tiene que hacer, porque sobre todo cuando uno pide una biopsia posterior, perdón, una resonancia posterior a una biopsia, ya el terreno no es el mismo y dependiendo de lo que uno vaya a definir con ese paciente, eh, es más difícil hacer comparaciones posteriores porque ya no tenemos una resonancia basal, entonces no sabemos si esas lesiones que aparecían ya estaban o no. Con lo cual yo creo que, además, como lo publicó el PROMIS, como dijo el Precision también, cuando vos tenés una biopsia, una resonancia previa a la biopsia, aumentás mucho el rate diagnóstico si vos podés focalizar directamente desde la primer biopsia la lesión que pueda llegar a ser sospechosa. Se aparece, por lo menos eso es eh, Claro. lo que uno trata de hacer. Eh, por Claro, suerte después, siguen, sí. no digo, después cuando uno pone la resonancia, cuando uno ya hizo la biopsia y agrega la resonancia en el medio, a veces se genera algún problema, alguna cuestión por no tenerla desde el principio, digamos. Y sí, sí, porque no sabés qué está, si fue una progresión de enfermedad o no, bueno, eso ya después lo podemos hablar cuando hablemos de vigilancia activa. Lo que pasa es que pre-biopsia y vigilancia activa medio como que se van a mezclar un poco ahí, porque muchos pacientes más que entran en vigilancia activa se sugiere que tengan también una resonancia de próstata basal. Claro. Eh, entonces es mucho más difícil después empezar a comparar los estudios. Pero sí, creo que es algo, si bien todavía no está utilizado en su generalidad, el tomar una biopsia, una resonancia prebiopsia, creo que es algo a lo que uno debería apuntar. Y en mi poca experiencia, las veces que lo hemos usado fue mucho mejor para el paciente, porque tal vez muchas veces disminuimos la necesidad de hacer una segunda biopsia porque la primera fue negativa, ¿no? Hacemos eso que estabas hablando vos del PROMIS, así, y de otros trabajos, así tenemos más, más de qué hablar y después cuando lleguemos a vigilancia activa ya vamos a ver algunos casos, algún caso clínico y vamos a seguir hablando del tema. Bueno, básicamente para comentarles qué es lo que se habla de la resonancia magnética previo a la biopsia, empezó a utilizarse este método, ¿por qué? Porque la herramienta que estaba hasta ahora era probablemente el eslabón más frágil de la cadena, que es la biopsia prostática randomizada, que ha demostrado tener una baja exactitud diagnóstica, con un valor predictivo positivo menor del 45%, eh, tiene un alto porcentaje de enfermedad no significativa, las biopsias negativas llegan al 60 o el 75% de los casos, y hay y a su vez hay una pérdida de la lesión dominante en un 55% y un 72% de casos donde la enfermedad también es contralateral y no se halla. ¿Cuáles son los problemas que se pueden ver en las resonancias, en las biopsias prostáticas? Y por un lado, puede haber un problema del método. La biopsia prostática, de acuerdo al tamaño glandular, a veces logra evaluar de manera randomizada la zona periférica y el sector más posterior de la zona transicional, y si la lesión está muy anterior, bueno, no logramos hallar la lesión. También puede haber un problema de la randomización, justo tener mala suerte y que la lesión no es alcanzada por la aguja. Después tenemos un problema también de encontrar la lesión o impactar en la lesión de manera muy periférica y subestadificar esa lesión. Tenemos también la probabilidad de justo encontrar una lesión que no es significativa y cargar al paciente con un estigma de una patología que al final va a tener una evolución más indolente y cargar con el estigma de cáncer del paciente. Y después, que esto lo vamos a ver también un poco después, lesiones heterogéneas con grados de Gleason o con características muy diferentes y muy extensas, de acuerdo a la randomización y de acuerdo a dónde fue a parar la aguja, va a tener una mayor o menor grado tumoral y la lesión no va a, a estar bien valorada, digamos, ¿no? Estas son las cosas que pueden pasar a la hora de, de hacer este tipo de biopsia. A ver, uy, esperen que pase de largo.
primer trabajo que hablaba recién Guillermo es el PROMIS, un trabajo que lo mostré recién en 2017. 576 hombres, vamos a ir rápido, estas son pequeñas como infografías de que armé, digamos, de cada uno de los trabajos más importantes para que lo tengan presente. Después hago un cuadro comparativo, así que tampoco se queden tanto. Igual les recuerdo que las clases van a estar grabadas en el canal de YouTube, así que después la pueden repasar. En este caso, lo que hizo el grupo inglés fue, agarró casi 600 pacientes, 11 centros, con sospecha de cáncer prostático, PSA mayor de 15, tel colorectal patológico, y les hizo a todos los pacientes resonancia, biopsia prostática randomizada y una biopsia prostática transperineal. Y de los pacientes con biopsia randomizada, encontraron, digamos, la biopsia randomizada encontró adecuadamente el 48% de los pacientes con enfermedad significativa, y la resonancia orientó, digamos, al diagnóstico en un 92% de estos pacientes con enfermedad significativa. Hubo solamente 3% de los pacientes que tuvieron una resonancia negativa, y a la hora de contrastar esta información con la biopsia transperineal, que fue, digamos, el estándar, hubo 3% de pacientes que resultaron teniendo enfermedad significativa. Es decir, que el resumen de este trabajo fue que la resonancia magnética prebiopsia evitaría un 25% de biopsia en estos pacientes, o sea, evitaría la biopsia en un 25% de los pacientes, perdiendo un 3% de enfermedad significativa, y en contrapartida, la biopsia randomizada perdería o no lograría encontrar un 20% de pacientes con enfermedad clínicamente significativa. Posterior a este surgió el MRI First, que es un trabajo francés. Esto fue 250 personas, con PSA elevado, 16 centros de Francia, un promedio de 64 años de edad, un PSA de 6,5, el 30% tenía ataque rectal patológico, y se hicieron a todos los pacientes, se les hizo la biopsia transrectal randomizada, y a los pacientes, a un grupo de pacientes se le hizo la resonancia magnética previa a esta biopsia, y si la resonancia magnética tenía dice Likert, porque no se utilizó el PIRATS, sino se utilizó una escala de probabilidad, que también tiene una escala de 1 al 5, o sea, muy similar al PIRATS. Cuando fue de 3 a 5, recién ahí se le hizo la biopsia, si no, no se le hizo biopsia. El resultado fue que un Gleason mayor o igual a 7, la resonancia, la ecografía randomizada encontró un 30% de pacientes con enfermedad significativa, versus la resonancia, que encontró un 32. O sea, la biopsia randomizada un 30 y un 32. No hubo una diferencia significativa respecto a esto. La resonancia, guiados por resonancia, encontraron menos enfermedad no significativa, Gleason 6, un 6% versus un 20%, lo que aportaría agregado, digamos, de sensibilidad. El biopsia randomizada es un 5,2% y la resonancia un 7,6%. En conclusión, la resonancia magnética prebiopsia evitaría un 18 o un 20% de pacientes realizarse biopsia, perdiendo 11% de enfermedad significativa y perdiendo un 14% de enfermedad no significativa. O sea, hay detectando 14% menos de cánceres indolentes o no significativos, ¿no? El 4M es el del grupo holandés, más de 600 pacientes en 4 centros holandeses, similar al anterior. Se hizo biopsia randomizada por ecografía a todos, con la diferencia de que cuando se hizo la resonancia anterior y se biopsió, en la anterior era biopsia dirigida con fusión, con ecografía y resonancia. Esto fue con resonancia, con toma de biopsia inboard o dentro del equipo, con esos equipos nuevos de toma de biopsias en el equipo. Esa fue la única diferencia. Y los resultados son parecidos, ¿no? Un 50% de los pacientes evitarían la biopsia si se utilizaría la resonancia como guía, perdiendo entre 3 o 4% de enfermedad significativa y encontrando un 11% menos de enfermedad no significativa. Todo fue el Precision, 500 hombres, pero multicéntrico, 25 centros alrededor de Europa y Estados Unidos.
Y esto fue diferente el enfoque. Se les hizo resonancia a todos. Se dividió en dos grupos. Se le hizo resonancia a todos. Si la RM era positiva, se les hacía biopsia dirigida por ecografía, o no se les hacía biopsia de acuerdo a... biopsia dirigida por ecografía o biopsia randomizada. El resultado fue que la resonancia magnética previa biopsia evitaría también un 28% de los casos, y un por ciento de los pacientes se evitarían pacientes que tengan enfermedad no significativa. El metaanálisis de Cochrane, bueno, estuvieron 20 estudios con más de 5.000 pacientes. Los resultados fueron muy similares. Y para concluir esta parte de revisión de trabajos, CellProMIS, Precision, los que vimos recién, todos por encima de los 500 pacientes, excepto el grupo francés que fue 251 pacientes. Y la biopsia negativa, o sea, se evitaría biopsiar pacientes alrededor de un 27%, 28%, el 4M, que es el grupo holandés, que es el grupo que más capacitado, el grupo que está como en punta con respecto a la resonancia magnética, evitaría un 50%, por eso el número es tan alto, digamos, pero es alrededor del 30, del 25% de pacientes. Se encontraría menos enfermedad no significativa, 5, 13, 11, siempre los números holandeses son más altos, y se perderían pacientes con enfermedad significativa, ¿no? Utilizando solamente la resonancia como guía. 18%, 12%, el grupo holandés muy bajo, 2%, y el metaanálisis de Cochrane, 33, 8 y 2%. Es decir, para hacer un ejemplo para que se entienda, de 100 pacientes a los cuales no se les realizó biopsia aún y que la resonancia es negativa, 74 pacientes no se realizarían biopsia y no tendrían enfermedad, y no perderíamos la oportunidad de encontrar un cáncer significativo. O sea, esos pacientes pasarían sin hacerse biopsia adecuadamente, digamos. 18 pacientes que tengan enfermedad no significativa tampoco serían biopsia y se perderían, digamos, o no tendrían el estigma de haberse encontrado en una biopsia un Gleason 6, una enfermedad una enfermedad una enfermedad indolente que los cargue tal vez con el peso de la enfermedad, pero que no lleve a mayor terapéutica, digamos. Y un 8% de los pacientes que tengan grado 2 de ISUP sí se perderían, o sea, no llegarían a evaluarse adecuadamente mediante la no realización de la biopsia cuando la resonancia es negativa. Entonces, para concluir, ¿cuáles son los beneficios? Disminuye el número de biopsias, reduce el diagnóstico de enfermedad indolente, incrementa el número de enfermedad significativa y, como menos importante, posible disminución del número de muestras y mayor precisión del grado tumoral y determinación de volumen. Este es un triage propuesto por el artículo que acá cito, utilizado solamente la resonancia como valoración de riesgo. Me parece que es un poquito apresurado para llegar a esto, pero si valoramos los pacientes de manera clínica, con otros factores de riesgo, analizándolos, y la resonancia, como tal vez un poco el eje de ese análisis, se puede llegar a un algoritmo diagnóstico en el cual un paciente con una resonancia positiva y con un riesgo a tener cáncer prostática puede pasar a hacerse una biopsia randomizada y dirigida a la lesión y de esa manera tener un mayor rédito diagnóstico. Bueno, Guillermo, algo para aportar, para decir sobre el tema. Con respecto a a mí lo que me gustaría saber es qué otras variables, además del, no sé si el tacto rectal no es patológico, pero un paciente que viene con PSA elevado, ¿qué otras variables tienen en cuenta o deberían tener en cuenta, además de una resonancia sospechosa, para definir
realizar una biopsia al paciente, digamos. Sí, son muchos factores que uno tiene que tener en cuenta el momento en que está con el paciente para definir si hace o no una biopsia. Con respecto al PSA elevado, si bien todo el mundo sabe que un PSA elevado, mayor a 10, la probabilidad de tener una enfermedad maligna en la próstata es muy alta, lo más importante con respecto al PSA es su dinámica a lo largo del tiempo. O sea, uno no puede simplemente suponer que un paciente va a tener un tumor maligno de próstata después tiene un PSA elevado, sino que hay que ver cómo fue su dinámica a lo largo del tiempo. Y otra cosa que también, por eso no es solamente el uso del PSA solo como para definir esto. Obviamente el tacto rectal ayuda, de hecho detecta hasta un 20% de los tumores malignos de próstata, pero hay muchas cosas, a ver, no es el método más sensible que hay para hacer un diagnóstico, hay muchas cosas que pueden producir un tacto rectal patológico, primero desde la experiencia de cada urólogo al momento de hacer el tacto, la impresión, si puede haber induraciones en la próstata que no necesariamente sea una enfermedad, eso no quiere decir que uno no lo tenga que biopsiar. Yo creo que justamente lo que uno tiene que hacer es elegir muy bien qué paciente va a biopsiar para disminuir todos los riesgos que esto conlleva. No solamente el ponerle un estigma en una enfermedad que puede ser clínicamente no significativa, para el paciente decirle que tiene un cáncer de próstata es significativo, por más que para nosotros pensemos que no. Eso por un lado. Y por otro lado, uno no se tiene que olvidar que no es un procedimiento que está exento de complicaciones. El paciente puede tener, bueno, sangrado, sí, una retención de orina, pero también puede tener sepsis y tiene cierto grado de mortalidad por sepsis. Bajo, pero existe. Entonces, cuanto más podamos definir cómo vamos a elegir a ese paciente para poder procesarlo y hacerle una biopsia, cuanto más herramientas tengamos, mejor va a ser para el paciente y más chance vamos a tener de diagnosticar cánceres significativos. Como dije antes, la dinámica del PSA es por un lado, el PSA density, que por lo general tiene menos uso de lo que uno creería y es una herramienta muy valiosa para utilizar, para definir la conducta a seguir, la relación que tiene el PSA con el PSA libre, el tacto y obviamente con todo esto que, bueno, vos charlaste y la verdad que fue excelente y muy claro, uno tiene que empezar a usar estas herramientas porque nos pueden definir, como bien decías recién en este algoritmo, a qué paciente vamos a biopsiar para evitar todas las complicaciones que trae hacer una biopsia innecesaria, tanto desde los posibles falsos negativos que pueda llegar a tener, como aquellos positivos que no deberían haber sido diagnosticados, por lo menos no en ese momento. El diagnóstico del cáncer de próstata, la verdad que es un arte, es muy difícil, y hay pacientes que llevan muchísimo tiempo con estos PSAs que suben, bajan, con una prostatitis o algo por el estilo, y a veces son pacientes que están con PSAs que no están bien, están mucho más allá del 4, pero manejan PSA elevados, entonces muchos de esos pacientes por ahí tuvieron 3, 4 biopsias negativas, con lo que estamos aumentando muchísimo el riesgo de complicaciones a ese paciente y claramente a mayor número de biopsias negativas la probabilidad de que haya una enfermedad significativa es muchísimo menor. Entonces, cuanto más podamos reducir el estar biopsiando a ciegas, mejor. Tengamos en cuenta que de todos los tumores sólidos, si mal no recuerdo, creo que la próstata es el único tumor sólido que se hace una biopsia a ciegas para confirmar un cáncer. En el resto de las lesiones sólidas se hace guiado por imágenes. Entonces, cuanto más Totalmente. imágenes podamos aportar y más datos podamos aportar para definir a qué paciente vamos a biopsiar y mejorar nuestra eficiencia y de esa manera poder mejorar un poquito eh, el- el objetivo final, que es diagnosticar al paciente en el cual el cáncer le va a traer un problema. Y Totalmente. obviamente, Totalmente. tenemos un montón de puntos además que nos pueden servir, porque
si el paciente tuvo un cáncer de próstata clínicamente significativo, que debe ser tratado con algún tipo de tratamiento con intención curativa, radioterapia o prostatectomía radical, eso después es otro capítulo, digamos, de la enfermedad. Ya tenemos una resonancia que nos estadificó locorregionalmente el paciente, con lo cual ya pensando en el paciente que nos dio que es un cáncer de próstata, ya sabemos si va a tener ganglios, si tiene alguna una extensión extraprostática, si puede haber un compromiso en las bandeletas, con lo cual, como yo sé que por ahí me estoy adelantando en uno de los ítems que pusiste, sí, pero es un montón la información que nos da una imagen a nivel pelviano. Y después, muchos de los estudios, eso por ahí lo podrás saber vos o los imaginólogos, a mí lo que me gusta mucho del PROMIS, si bien tiene muy buenos valores, es que es uno de los pocos estudios que se hicieron con resonadores de 1.5, que la gran mayoría del mundo, sacando el primer mundo, la gran mayoría del mundo son los resonadores que tenemos. En muy pocos lugares tenemos 3 Tesla como para... Con lo cual es mucho más cercano a nuestra realidad. Y aparte hay una cuestión medio contradictoria de querer poner la resonancia magnética como una de las primeras herramientas y al mismo tiempo querer que se haga en 3 Tesla y con una complejidad y encareciendo el método cuando en verdad uno tendría que tender a hacerlo más rápido, más económico, con un equipo más estándar. Eso totalmente de acuerdo con eso. Bueno, dice, si te parece, seguimos con vigilancia activa, sí, así la gente no sale corriendo, porque recién empezamos y falta la parte de PET, que creo que es la que la gente quiere ver más, así que seguimos. Okay. Bueno, entonces, ¿esto qué generó? Generó que la guía de la guía europea de urología ponga un nivel de evidencia 1A fuerte, realizar la resonancia magnética previa a la biopsia. La ESMO, que salió hace poquito, que dice, acá tienen la marcación de agua de que está preaprobado, porque salió recién, también deberían realizar resonancia previa a la biopsia. Y el Colegio Americano deberían realizar resonancia previa a la biopsia, pero establece o marca que hay que considerar la experiencia, la calidad y la manera de realizar la biopsia, que es algo que no hablamos, pero que es muy importante, que a veces todos estos trabajos están hechos con grupos universitarios, de gente que se especializa en eso, de gente que tiene años informando y valorando y viendo resonancias prostáticas, que generalmente no es la realidad de muchos de nuestro país o de la región, y todos estos valores, como vimos recién y les mostraba el valor de los trabajos holandeses y todo, es de gente hiper especializada en el tema. Entonces hay que tener en cuenta a la hora de indicarle, creo yo, una resonancia a un paciente, la posibilidad de que el grupo o la gente que lo haga sea gente que tenga una cierta experiencia para que el rédito de todo ese algoritmo, digamos, que se arma sea positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un trabajo que salió este año en Radiology, se analizaron 26 centros, más de 3.000 hombres, con escáneres de 1.5 y 3 Tesla, más de 5.000 lesiones, y se utilizó el valor predictivo positivo como herramienta de medida para valorar la heterogeneidad, digamos, de la valoración de las resonancias. Y bueno, la dispersión con respecto a la media es bastante amplia, ¿no? En general hubo mucha variabilidad entre los radiólogos, entre las calidades de las resonancias, entre las lesiones, las categorizaciones del PIRATS. También hubo variabilidad, digamos, en los que realizaban las biopsias, en los patólogos. Entonces, este análisis, digamos, dirigido, esta medicina de precisión que uno está tan de moda y que uno tiende a promover, siempre se puede plantear en grupos multidisciplinarios, donde todo el mundo más o menos sepa lo que hace, o sepa lo que hace, no más o menos, y que entienda el proceso patológico del paciente y entienda cuál es el motivo del estudio, cuál es la herramienta que estoy utilizando.
Y también tener en cuenta que el método no es infalible, ningún método es infalible. Se pierde enfermedad significativa del 5 al 11%, en general tumores de bajo grado, de bajo volumen, o tumores coloides, los mucinosos, se pierden la mayoría, o tumores muy pequeños o muy pequeños. Esos tumores a veces podemos no verlos, y bueno, es un problema del método. Todos los métodos todos los métodos son falibles, son posibles de error, este no es la excepción. La valoración prequirúrgica, bueno, rápido. La ubicación es la característica más importante en la valoración prequirúrgica. ¿Por qué? Porque si es una lesión bien inferior en el ápex o con una extensión posterolateral, hay mayor riesgo de márgenes positivos. El compromiso de bandeletas, como dijo Guillermo, importantísimo. La invasión de vesículas seminales también. También es útil marcar la prominencia de venas periprostáticas cuando están muy, muy dilatadas, muy congestivas. También es algo para marcar, creo que es útil. La presencia de alguna variante anatómica, como la presencia de arterias pulmonares accesorias, también es útil de marcar. Y ciertos reparos anatómicos pueden ser útiles. Yo ahora le voy a preguntar a Guillermo a ver qué opina. Me parece que no es tan útil o no es algo que miren tanto ellos, pero está descrito que puede ser útil. Fundamentalmente ver la profundidad del ápex con respecto al pubis, ¿no? Si es un ápex muy profundo, en general se toma como corte 32 milímetros, hay una alta chance de márgenes positivos, digamos, o por lo menos una dificultad quirúrgica, como que si el urólogo pide el estudio y no le marcamos esto, tal vez entra a ciegas, pudiendo no entrar tan a ciegas, digamos, o poder ayudarlo un poco es útil. Y también marcar un poco la longitud, digamos, de la uretra membranosa, como una especie de indicador de la recuperación de la continencia. Está descrito, puede ser útil. Yo creo que la profundidad del ápex es más útil. No sé, Guillermo, ¿qué opinás de esto? ¿Qué es la información que requerís cuando viene una resonancia prequirúrgica? Sí, las dos, tanto la profundidad del ápex como la longitud de la uretra membranosa son puntos muy importantes, pero la realidad es que a los fines prácticos lo que más usamos es la evaluación de del compromiso de las bandeletas neurovasculares. La longitud de la membranosa también es algo que se usa bastante. Después, con respecto a la longitud del ápex, por cómo es la técnica, uno realmente se va dando cuenta, la técnica quirúrgica, ¿no? Uno realmente se va dando cuenta hasta dónde tiene que llegar y cuánto preservar o no de uretra membranosa. Pero después, por otro lado, no son datos que usemos con muchísima frecuencia, es algo que nos genere algo de duda. Bueno, esto es para marcarles un poquito las variantes anatómicas vasculares, una puenda accesoria, la prominencia de venas periprostáticas, como ejemplos de hallazgos a describir. Un ítem que voy a hablar antes de la vigilancia activa es, ¿y por qué no utilizar la resonancia como screening? La guía europea lo prohíbe, o no lo recomienda, mejor dicho, no utilizarlo como screening inicial. Y la guía americana tampoco lo recomienda, pero en el tercer punto dice que, bueno, no lo recomienda porque es algo muy caro y, como dijimos, porque hay mucha diferencia en las calidades y en la variabilidad interobservador. Pero sí, si hicieran protocolos más baratos, de menos secuencias, sin administración de contraste, podría ser viable. Bueno, los holandeses se apuraron cuando le hicieron eso y establecieron ese trabajo de 626 pacientes con PSA mayor de 3 y de edad de 50 a 75 años, y les hicieron a los 3 pacientes, hicieron una resonancia completa, pero 3 radiólogos valoraron la resonancia multiparamétrica, la biparamétrica y la que le llamaron biparamétrica rápida, es decir, 2 secuencias, una axial T2 y una difusión, nada más. Y bueno, y los resultados fueron bastante similares, ¿no? De 100 pacientes, todos los pacientes se perdería una enfermedad significativa. O sea, acá vemos el gráfico,
No se biopsiarían una misma cantidad de pacientes, excepto con la muy rápida, que se biopsiarían 2 más, digamos, los que dejarían de biopsiarse con las resonancias completas. Se perdería la misma cantidad de enfermedad significativa, es verdad, de 50 pacientes, 2 en todos los métodos, y adecuadamente se valorarían una misma cantidad de pacientes, 29 en cada caso. La diferencia estaría indicada en la cantidad de enfermedad no significativa hallada. Se encontraría un poquito más de enfermedad no significativa en la muy rápida y en los pacientes que se biopsiarían. Hay varios trabajos sobre resonancia magnética biparamétrica que demostró una calidad muy similar o unas características muy similares a la multiparamétrica. Eso es importante decirlo porque cuando el urólogo tal vez no puede indicar contraste, tranquilamente se puede realizar sin contraste y no baja tanto la sensibilidad del método. Y esto fue en el ASCO, ahora en mayo, este año, un trabajo inglés del Imperial College, se llama Prostagram. 411 pacientes se le dividió en 2 grupos. Un grupo se le pidió el PSA, un grupo se le pidió una resonancia magnética corta con 2 secuencias. Cuando el PSA fue mayor de 3, o la resonancia magnética cortita fue de un PIRADS de 3 a 4, se realizó biopsia. Y bueno, la conclusión a la que llegaron es que si tomamos como motivo de biopsiar, como valor positivo, la resonancia mayor de 4, la sensibilidad aumenta de un PSA de PSA de 41, aumenta, con respecto al PSA, digo, de 41 aumenta a 65 y la especificidad se mantiene medianamente igual. Si tomamos como estándar un PIRADS mayor de 3, ahí ya la sensibilidad baja muchísimo, la especificidad baja muchísimo, y obviamente la sensibilidad aumenta también bastante, pero a expensas de bajar bastante la especificidad. Es un trabajo que les quería mostrar. Yo creo que igual no estamos todavía, no sé a vos, Guillermo, ¿qué te parece? Me parece que todavía no estamos para esto, pero bueno, es una ventana que se abre. Sí, no la usaría solo la resonancia como dato, si bien son valores que son muy tentadores, pero por ahora me parece que le falta madurar un poco a los trabajos. Perfecto, 100% de acuerdo. Bueno, pasemos a la vigilancia activa. Y vamos a ver vigilancia activa a partir de un caso. Paciente de 69 años sin comorbilidades, el PSA tenía un PSA de 7 en el 2018, 7.9 en 2019, 6.5 en 2020, un tracto rectal con una lesión no palpable. Se le hace una biopsia randomizada que establece que en la próstata medio izquierdo un Gleason 3+3,6 y la próstata en la base derecha también un Gleason 3+3,6, conclusión Gleason 3+3,6 y sub 1. Este paciente, Guillermo, que ya sabemos que lo vamos a hacer porque es dentro del capítulo de vigilancia activa, pero bueno, un paciente que tiene, me imagino, ¿no? Que tiene una enfermedad, digamos, no sé qué Sí, aporte, digamos. A mí lo que, particularmente a mí, lo que me haría ruido para tomar este paciente para vigilancia activa es la presencia de enfermedad de manera bilateral, y que del lado izquierdo es un 20% de los cilindros, ¿no? Es bastante enfermedad. Igual las guías lo habilitan, de hecho las guías americanas, Gleason 6 va a vigilancia activa, como paciente de bajo riesgo, y con menor volumen uno lo interpreta como muy bajo riesgo. Está perfectamente poner en vigilancia activa, pero a mí me daría un poquito de ruido. Y vigilancia activa, para recordar, en el hospital británico es al año, Sí, se hace una nosotros resonancia. hacemos el protocolo del memorial, más que nada, se hace diagnóstico de cáncer, el paciente tiene que tener 2 cilindros 3+3 y menos del 5% en cada uno, y entre los 8 meses y los 12 meses debería tener una biopsia confirmatoria. Idealmente entraría con una resonancia prebiopsia, primer biopsia, para poder hacer un seguimiento.
porque si tenemos alguna elevación muy exasperada del PSA o algo por el estilo, uno podría, antes de adelantar la biopsia, podría hacer una nueva resonancia y ver si hay algún cambio en las imágenes o aparición de imágenes nuevas. Perfecto. Bueno, el paciente, si le decide hacer decide entrar al protocolo de vigilancia activa, pasa un tiempo, se realiza la resonancia previo a la biopsia confirmatoria, y encontramos esto, zona periférica, una lesión, que se ve aquí, bien hipointensa, más lenticular, que esto está más a nivel del ápex, cuando uno sube más hacia el tercio medio, bueno, o base, se ve que continúa la lesión, que tiene una restricción bastante importante en la secuencia de difusión. Y en la secuencia T2 se la ve alargada, hipointensa, que continúa en otro corte, vuelve a verse en corte más alto, y en los cortes coronales se ve triangular, medio generando una cierta irregularidad de la pseudocápsula, a pesar de que no mide más de 15 milímetros. Se lo ve en este corte, se lo ve también en este corte, y se lo ve en el corte sagital. Y cuando acá tenemos bien delimitada la lesión, a ver, esperemos un ratito que tal vez... Bueno, esto era un videito del contraste, pero no salió. Y vemos la lesión cómo realza bastante con el contraste. Con el contraste parece más grande de lo que se veía en las otras secuencias. Entonces es una lesión que tiene una difusión 4 porque no mide más de 15 milímetros, un T2 también acorde, y un contraste positivo, es una lesión PIRADS 4. Entonces, bueno, ya en el terreno de jugando un poco, se hace la biopsia y encontramos, le hace una biopsia randomizada que aporta más información, y se hace una biopsia dirigida a la lesión y encontramos un 4+3. ¿Qué hacemos con el paciente, Guillermo, ahora? Fuimos a esa lesión. Tratamiento curativo habría que ofrecerle, ¿sí? Ya estamos pasando a un ISU 3-4, pero estamos hablando que es un tumor bastante más agresivo de lo que era al principio, siendo predominante y mayoritariamente en volumen un Gleason 4, con lo cual... Ok, bueno. Entonces, repasemos un poco las guías y repasemos un poco, voy a tratar de hablarles un poco, no siendo tan abogado de la resonancia, sino también estableciendo cuáles son los retos que tiene la resonancia en este grupo, ¿no? Todas las guías recomiendan la resonancia previo, obviamente que ya lo venían recomendando previo a la biopsia, pero la recomiendan también dentro del contexto, como dijo Guillermo, de la vigilancia activa. Ninguno recomienda que solamente la resonancia genere un cambio de conducta, pero todos la recomiendan como una herramienta más en la valoración de la vigilancia activa. La experiencia que tiene más grande, que es el protocolo que dijo Guillermo, que se toma en base al Hospital Británico, es la del Memorial, que todos los pacientes son valorados con biopsia randomizada. A ninguno de los pacientes de toda esta experiencia se le hizo biopsia dirigida, con resonancia. Ese plantea un problema porque todavía no sabemos bien si es lo mismo el acercamiento histopatológico de la enfermedad mediante una randomizada que mediante una dirigida. Entonces ya es un conflicto. Todos los pacientes con grado 1, la mayoría de estos pacientes a 10 a 15 años están libres de tratamiento. A los 5, 10 y 15 años un 76, un 64 y un 58%, o sea, bastante porcentaje. 0,6% a los 10 años. El Colegio de Londres, el College de London es el único grupo que toma la resonancia magnética como base en el tema de la vigilancia activa. Y en ese trabajo, y les quiero mostrar rápidamente que la resonancia magnética tiene un valor también casi como un marcador, ¿no?
los pacientes, acá estos esquemas dividieron entre un 3+3 con lesión. A ver, ¿me escuchan ahí? Porque se me cambió el... Sí, perfecto. Ok. Esperen que vuelvo para atrás. Bueno, se estableció que la resonancia magnética juega un rol más como un marcador, ¿no? Estos son gráficos que dividen las lesiones en 3+3, en 3+3 con 3+3 con lesión no visible, 3+3 con lesión visible, 3+4 con lesión no visible y 3+4 con lesión visible. Y las curvas verdes son los 3+4 con lesión visible en resonancia, y a todos les fue peor con respecto a los eventos libres de enfermedad, el tiempo al tratamiento, el tiempo a las metástasis. Todos tuvieron diferencias significativas o no significativas, pero diferencias al fin con respecto a los demás grupos. Entonces, ya que en la vigilancia activa veamos la lesión, ya habla de un componente de mayor agresividad, aunque sea pequeño, que los pacientes que no tienen lesión en la resonancia magnética. ¿Sirve para determinar la resonancia biopsia? La respuesta es que no. Sola no puede, no tiene la capacidad de determinar si biopsiar o no. Tiene que utilizarse otros parámetros también, porque en el caso de utilizarla como único parámetro, perderíamos una gran cantidad de pacientes que tengan enfermedad significativa y no se biopsien a partir de la resonancia. Y ¿cuál es la diferencia entre biopsia dirigida y randomizada? Este trabajo de 645 pacientes estableció que si empezaríamos a hacer biopsia randomizada a todos los pacientes, de acuerdo al protocolo perderíamos de un 10 a un 32% de pacientes, y que los pacientes van a tener mayor número de cilindros con mayor porcentaje. Eso, de acuerdo a lo estricto o no de los protocolos de seguimiento, los quitaría de la vigilancia activa. Entonces hay que tener cuidado a la hora de a poco vamos a empezar a tener información a la hora de sumar la biopsia dirigida por resonancia con estos pacientes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la resonancia magnética, en este trabajo, entonces se comparó con la histología final de la pieza quirúrgica de prostatectomía radical, la resonancia magnética con la biopsia, si bien es cierto que las biopsias combinadas, dirigidas y randomizadas, tienen muy baja tasa de reclasificación, o sea, son lo más fidedigno con respecto a la histopatología de la pieza. En este trabajo, el 30% de los pacientes que tenían Gleason 1 por biopsia randomizada terminaron teniendo Gleason mayores por biopsia dirigida. Es decir, que por lo general la biopsia dirigida sobrevalora el Gleason. Entonces hay que tener cuidado con casos como estos en el caso de la vigilancia activa. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes en los cuales están en vigilancia activa con Gleason 6, y hasta un 30% de esos pacientes, de acuerdo a este trabajo, tendrían una enfermedad significativa por biopsia dirigida, y la mayoría de los pacientes tienen una buena evolución. Entonces, todavía queda por establecer si las lesiones encontradas por resonancia o por biopsia son de una equivalencia oncológica similar, y queda por establecer cuál es el rol de la biopsia dirigida por resonancia, en este caso en la vigilancia activa. Bueno, Guilla, ¿algún comentario final querés? Y, bueno, este es el resumen de vigilancia activa, que es más o menos lo que les dije ahora. Y el resumen de la resonancia es que la resonancia mejora las deficiencias de la biopsia, porque permite evitar la biopsia inmediata en algunos pacientes, logra identificar sectores sospechosos para realizar una biopsia dirigida, reduciendo la enfermedad no significativa, mejorando la caracterización del cáncer de alto riesgo, y mejora la selección de pacientes para la vigilancia activa, y por último, puede utilizarse como vía prequirúrgica. Bueno, ¿algo para decir, Guille, de la resonancia? Y si no, pasamos al PET, así no demoramos tanto. Sí, sigamos, creo que ya... Perfecto. Bueno, con el PET, rápidamente les hago una introducción. Se utiliza fundamentalmente en estadificación, riesgo intermedio o alto, o en sospecha de recurrencia. Tenemos TC, centello y resonancia hasta ahora, y el PET-TC es una herramienta muy prometedora, pero la pregunta es, ¿qué radiofármaco? Tenemos FDG, colina, PSMA, fluoruro de sodio o fluciclovina. El FDG tiene un uso limitado,
¿Por qué? Porque el metabolismo del cáncer prostático en general es de ácido graso y fructosa, y el FDG establece el metabolismo glucosídico, tiene baja sensibilidad, aumenta con el grado tumoral y con la desdiferenciación, pero tiene una baja sensibilidad en la lesión primaria y una baja sensibilidad en la recurrencia. En próstata, salvo que uno sospeche un tumor desdiferenciado, no se utiliza. La colina tiene una limitada utilidad para la identificación de la lesión primaria y es más sensible que los métodos convencionales para las metástasis nodales, y con respecto al centellograma tiene en general un mayor contraste y es un poquito más específico. La colina, como saben, es un sustrato de la membrana celular y se ve incrementado cuando hay mayor replicación celular, por ejemplo, en las células tumorales. Y ha demostrado tener una sensibilidad para las neuropatías regionales del 62%, con una especificidad alta del 92%. Es, como les dije, más específico y hay menos lesiones indeterminadas que en el centellograma. Pero no es recomendado de rutina para la estificación nodal. Varía, como todos los métodos, en el caso de la recurrencia bioquímica, de acuerdo al PSA. En PSA menores de 1, la sensibilidad es del 36%. De 1 a 2, el 43%, y ya a partir de 2 ya es del 62%, y a partir de 3 es del 73%. Se recomienda por lo general en recurrencias de pacientes con PSA mayor de 1.5 o por debajo, pero como dijo Guillermo, con una alta velocidad, una curva bien de aumento, ¿no? El PSA no es una foto, sino es más bien una película. Cuando el PSA eleva muy rápido, también se puede recomendar la colina si no tenemos otro radiotrazador. Bueno, también ha demostrado muchos trabajos a modificar la planificación de radioterapia, cambiar de tratamiento sistémico a radioterapia, etc. La fluciclovina es un aminoácido sintético, está expresado también cuando están aumentados, los cánceres prostáticos están aumentados estos dos tipos de transportadores de aminoácidos. También varía el rango de detección de acuerdo al PSA, es bajo en PSA menor de 1, 37%, de PSA de 1 a 2, 77%, y más de 2 del 91%. Tiene mayor contraste que la colina y tiene una ligera superioridad versus a la colina, y el PSMA con respecto al PSMA es levemente inferior. Y por último, el PSMA. El PSMA es una glicoproteína de transmembrana que está presente en el tejido prostático. Se expresa más de acuerdo al mayor grado de tumoral en los pacientes metastásicos y en tumores hormonorefractarios. Está presente en otros órganos, en glándulas salivales, en colon, duodeno, y en otras patologías, fundamentalmente en cáncer de riñón, donde es bastante promisorio la utilización de PSMA en cáncer de riñón, también en tiroides, pulmón, colon. Vayamos a la estratificación primaria en PSMA. Han habido varios trabajos donde se utilizó el PSMA para valorar la lesión inicial, ¿no? Con una identificación muy alta, el 84%. Tiene una sensibilidad muy cercana a la resonancia magnética, detecta invasión de vesículas seminales en un 86%, expediciones transcapsulares en un 71%, tiene una variación clara de la captación de acuerdo al grado de Gleason. Según el Gleason, varía el SV máximo de la lesión. El futuro puede ser en el caso de pacientes con muy alta sospecha y biopsias que repiten negativas, la fusión o la realización de una resonancia con PSMA. Bueno, veremos, pero hay trabajos que están creciendo con respecto a esto. Y en el caso de valorar en una estratificación inicial metástasis óseas, probablemente para descartar enfermedad metastásica ósea, bueno, comparado con los demás métodos, la sensibilidad del PSMA es de un 96% y una especificidad del 99%, muy alto, y muy alto comparado con el resto de los métodos. Y para descartar metástasis nodales, es un metaanálisis de 18 estudios con 969 pacientes. La sensibilidad fue del 60%, con una muy alta especificidad del 93%, un valor predictivo positivo y negativo por encima del 80%. Y este trabajo, que es el último de este año, de Lancet, australiano, 30 pacientes en 10 centros, compararon en
la valoración de enfermedad de alto riesgo, el PSMA versus el estándar, que es tomografía y centellograma, y bueno, los puntos rojitos son el PSMA, todos demostraron mayor especificidad y sensibilidad respecto a la tomografía y centellograma, 85 versus 38, 98 versus 91. Y la conclusión del trabajo fue que la estratificación de pacientes con enfermedad de alto riesgo, ante una posible terapia con intento curativo, el PSMA es superior a la tomografía y centellograma. Esto hizo que en la guía del ESMO establezca que el PET con PSMA tiene mejor sensibilidad y especificidad que la tomografía y el centellograma óseo, pero todavía no ha demostrado que eso genere una mejora en el resultado clínico. O sea, sabemos que es mejor, virtualmente es mejor el PSMA que la tomografía y el centellograma, pero todavía la información que aporta no sabemos si va a generar un rédito clínico, un mejoramiento del rédito clínico del paciente. Entonces, por ahora, hasta que no tengamos un aumento de la sobrevida global o un aumento de a un endpoint clínico, lo único que podemos decir es que el PSMA es mejor, es más sensible, pero todavía no tiene la pata clínica, digamos, verificada. No sé, Guille, si querés decir algo con respecto a esto. No, lo que sí no, lo que sí va a llevar el tener un PSMA en pacientes de alto riesgo como estadificadores, seguramente, de hecho está en el ProPSMA, en el trial ProPSMA de los australianos, eso es lo que más que nada también rescataron, es que te cambia muchísimo la conducta de tratamiento a seguir. Un paciente metastásico en la estadificación ya no le ofrecerías en primera instancia tratamientos que tienen su riesgo de complicaciones y efectos adversos no deseados, ¿no? Perfecto. Bueno, y en la recurrencia bioquímica, el PSMA, como todos los demás métodos, varía su sensibilidad de acuerdo al PSA. En PSA menor de 0,5 ya la sensibilidad es del 57%, duplicando, digamos, los anteriores radiofármacos que hemos visto. De 0,5 a 1 asciende al 72%, y ya mayores a 1 ya son por encima del 90%. Este es un trabajo en 248 pacientes. Este trabajo en 319 pacientes, valores medianamente parecidos, 0,2%, 47%, el 0,2 a 0,5, 50% de sensibilidad, el 0,5 a 1, 60, más de 1 el 70, y ya más de 2, 80%, 90%, de acuerdo al ascenso del PSA. O sea que vemos claramente que el PET-PSMA es el único radiofármaco, o el radiofármaco que tiene mayor sensibilidad en valores por debajo de 1. Comparado con la fluorometil, con el PET-colina, obviamente se marca esta situación. La sensibilidad por debajo de 0,5 es del 12 versus el 50%, de 0,5 a 2 del 36 versus el 61%, y más de 2 del 63 versus el 88%. O sea que vemos que en general es mejor, y en valores más bajos de PSA aún más. Y con respecto a la fluciclovina, la diferencia no es significativa en valores menores de 0,5 o de 0,59 en este trabajo de 482 pacientes, fundamentalmente porque la mayoría de la bibliografía del PSMA habla mucho de pacientes con bajo PSA, y la mayoría de la bibliografía de fluciclovina es valores con PSA mayor de 1, ¿no? Pero vemos que igual hay una diferencia, y en PSA mayores de 1 a 2, ya hay una diferencia significativa con respecto al PSMA. O sea que el PSMA es, sin lugar a duda, el mejor radiofármaco con el que contamos hoy en día para la valoración del cáncer prostático, tanto en pacientes de alto riesgo como en recurrencia bioquímica. Es por eso que la guía de la ESMO, que salió hace nada, estableció que el PET-PSMA está reemplazando los métodos convencionales de imágenes porque tiene mayor sensibilidad y especificidad. No obstante, lo que habíamos dicho, lo mismo que el anterior, no está probado que ese valor, ese aumento de la sensibilidad y especificidad genere una mejoría en parámetros clínicos, etc. Guille, ¿algo con respecto a esto de la utilización en recurrencia bioquímica? No, se usa. De hecho,
de los que más pedimos para hacer diagnóstico temprano de recurrencia de la enfermedad, pero no mucho más. Yo creo que con el tema de ver si tiene algún outcome clínico que favorezca el realizarlo sistemáticamente a todos los pacientes, es cuestión de tiempo, o sea, los estudios recién están largándose, como bien dijiste, recién ahora se puso en la ESMO como para hacerlo como indicación para los de alto riesgo. Bueno, el tiempo nos dirá si los cambios de conducta que uno tome con estos PSMA positivos cambian en algo el futuro de los pacientes, ¿no? Y de los tratamientos. Bueno, el PSMA aporta información que ha demostrado mejoría clínicas, mejorías en el tratamiento, como decía Guillermo, todavía no están del todo estudiado, pero por ejemplo, en el caso del impacto en la radioterapia, el PSMA muestra enfermedad fuera del campo en un 16% de los pacientes, de riesgo intermedio alto, del campo habitual a cubrir en una radioterapia estándar, digamos. En este otro trabajo, un tercio de los pacientes con PSMA tuvieron lesiones fuera del campo a irradiar pelviano, 12% cambiaron el grupo de riesgo, y el 70% de los pacientes tienen un tratamiento incompleto con la radioterapia estándar, de acuerdo a la información que aporta el PSMA. Y bueno, este es el cambio en otro trabajo. Cambió todos los tipos de tratamiento, la cirugía, la terapia multimodal, etc. Todos los tipos de tratamientos fueron modificados en porcentajes variables con la información aportada, ¿no?, por el PET-PSMA. Vamos a terminar con algunos casitos. Dos pacientes. Un paciente de 79 años con cáncer de próstata, prostatectomía radical, en el 99, tiene un PSA de 0,25 hace 5 meses y una curva ascendente. Ahora viene con un PSA de 0,5. Y el segundo paciente, 67 años, también cáncer prostático, obviamente, PSA inicial de 6,5, se operó hace 5 meses atrás y tiene un Gleason de 8, 4+4, y una elevación del PSA 1,2 que persiste elevado. Vayamos a ver el primero. El primer paciente no se veía absolutamente nada, un estudio normal, excepto por un pequeño foco de captación en un arco costal, en el quinto arco costal, ¿no? Algo bastante insospechado, de acuerdo a, me parece, las características del paciente. Una metástasis ósea única es algo que tal vez uno no sospecharía a priori. Y en el segundo caso, paciente con una localización ganglionar como perirectal o ilíaca interna medio lejana, un ganglio medio fuera de lo que uno sospecharía de una recurrencia, fuera del campo más lógico, digamos. Información que aporta el PSMA que en otros casos estaría ausente o que no es esperada, ¿no? No sé, Guillermo, ¿qué te parece en estos casos? Sí, sí, de hecho eso es lo que nos pasa y muchas veces, a veces a lo práctico, y se me vienen a la memoria varios casos que hemos tenido, lesiones muy chicas, ganglios por menos de 10 milímetros que dieron positivos, con lo cual también es difícil plantear ir a rescatar esos ganglios con alguna eventual cirugía o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una estratificación para el paciente y no nos deja de decir que ese paciente está en una etapa más avanzada de enfermedad de lo que uno podía pensar solamente por un parámetro de la paraclínica como es un PSA. Perfecto. Cuarto caso, paciente de 58 años, poliacuria y tenesmo, PSA 55,6, biopsia prostática, Gleason 4+37, se hace radioterapia y bloqueo hormonal. El PSA baja a 0,16, tiene dolor lumbar. Un PSA muy bajo, 0,16, y vemos que a pesar de ese PSA muy bajo, 0,16, vemos muchas lesiones, ¿no? Óseas, capta mucho la próstata. Esto nos generó duda, decimos, ¿cómo puede tener tanta sensibilidad el método para tener un PSA tan bajo y que tener tantas lesiones? Entonces, analizando, encontramos a este paciente desde la bibliografía, paciente de 50 años con una cirugía en diciembre, un Gleason 9,
En enero del 2019 tenía un PET de 0,3 que se elevó en febrero a 3,1. Este era en febrero, con un PET de 3,1, el 18 de febrero. El 27 de febrero, cuando empezó el bloqueo hormonal, o sea, no sé, 10 días después de empezar el bloqueo hormonal, este era el PET. Y en abril, 1 de abril, con un PSA de 0,3, este era el PET, PSMA. Entonces vemos una contradicción, tal vez, entre el PSA, que hasta ahora dijimos que era como una especie de regla que no se rompía con respecto a la sensibilidad del método, y lo que se ve. Esto se debe a que el PSA está hiperexpresado en los pacientes en los que se hace cualquier tipo de terapia de bloqueo hormonal. Entonces, porque el bloqueo hormonal promueve la síntesis de los receptores de PSMA, porque promueve la síntesis a partir del gen FOLH1. El PSMA es una carbopeptidasa que se utiliza para la regeneración del ADN, entonces cuando utilizamos bloqueadores de cualquier tipo androgénico, genera mayor expresión del PSMA. Entonces, incluso se postula que a veces, si la duda es en hacer el PSMA antes o después del bloqueo hormonal, es mejor hacerlo después, porque el método va a tener más sensibilidad. No obstante lo cual, también hay que tener presente que si el paciente tiene un estudio previo y un estudio posterior al bloqueo, a veces no quiere decir de que el paciente progresó, sino simplemente de que las lesiones captan más y estamos viendo lesiones que antes no veíamos. Hay que tener cuidado con esa situación. Ya terminando, otro paciente, Gleason 4+3, operado, 0 de 12 de ganglios, no se hizo bloqueo hormonal, tiene un PSA de 0,9, un PSA velocity de 0,6 en plan de radioterapia. Se hace un PET colina que aporta un ganglicito y nada más. Y se hace paralelamente un PET con PSMA que muestra la captación de la próstata, del lecho prostático, y no muestra la captación del ganglio. Contradicciones entre la colina y el PSMA. Vemos ganglio positivo, ganglio negativo, foquito. ¿Qué pasa en este caso? Tengamos presente que la hiperexpresión de PSMA es visible en muchos de los cánceres prostáticos, pero no en todos. Y hay una marcada heterogeneidad intra e interpaciente. Muchos pacientes pueden tener tienen un montón de ganglios positivos y un montón de ganglios que morfológicamente son positivos, pero dan negativos en el PSMA, o sea, no captan el rayo trazador. Entonces hay que tener presente eso, de que algunos son PSMA positivos y otros no. Y algunos pacientes tienen lesiones que son positivas y lesiones que no son positivas. Por último, para terminar, tener en cuenta que el PSMA abre la ventana en la terapéutica en el cáncer prostático, ¿no? La teragnosis es la herramienta que utiliza el diagnóstico y la terapéutica en un mismo método, digamos. Un mismo método lleva el diagnóstico y la terapéutica. Entonces utilizamos el PSMA, vemos la captación de las lesiones, cambiamos por partículas alfa y generamos una estrategia que lo que hace es ir a la célula que captó ese PSMA y generar radiación y generar apoptosis de la célula. Esto está muy en estudio, hay 2 metaanálisis que estudiaron 17 y 12 artículos respectivamente, que se demostró claramente que el lutecio con PSMA, como es el caso de las terapias de los tumores neuroendocrinos con lutecio DOTA, generó descenso del PSA, aumento de la sobrevida global y aumento de la sobrevida libre de progresión con baja toxicidad. Fundamentalmente en pacientes ya en estado avanzado, que no toleran la quimioterapia o que tienen un extenso compromiso de médula ósea. Y hay 25 trabajos hoy por hoy, ongoing, de la utilización de la diagnóstica, en especial el Vision, que tiene 815 pacientes y que es el trabajo que va a definir si esta herramienta termina convirtiéndose en un estándar en estos pacientes avanzados, ¿no? En el ASCO este año se mostraron resultados de un trabajo llamado TheraP, que en pacientes progresados, resistentes a la castración, se dividieron en 2 ramas, a unos se les dio quimioterapia y a otros lutecio PSMA, mostrando un descenso en el PSA duplicado, ¿no? El
el lutesio PSMA bajó el doble del PSMA respecto a la quimioterapia con menos efectos adversos. Es algo que es una posibilidad, una ventana, una cuestión futura, pero que de a poco se va acercando. Entonces, para concluir el tema del PET, la colina es más específico que el centellograma y es útil en recurrencia con un PSA mayor de 1.5 o por debajo, pero que tengan una curva elevada de aumento del PSA. El galio es superior en todos los escenarios a los demás radiofármacos y al estándar actual de tomografía y centellograma, y es mejor, sobre todo, en PSA por debajo de 1. Y tener presente la posibilidad de que en algún momento pueda hacerse el lutesio PSMA. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir mi pantalla. A ver cómo es. Ahí está. Bueno, me extendí un poco, Martín, te prometí que no, pero me extendí un poquito porque había muchas cosas. Bueno, sobre todo hay varias inquietudes, varias preguntas. Para empezar, le voy a dar la palabra al doctor Adrián Núñez, que es oncólogo y está habilitado para hablar, que quería hacer una pregunta. Mientras tanto, voy leyendo algunas de las preguntas. Hola Martín. Hola Adrián, ¿cómo estás? Adelante. Bien, felicitarte a vos, a Ramón y a Guillermo por la oportunidad que nos dan de aprender un poquito más en esta enfermedad que es fascinante de todo punto de vista. Felicitarlos por la iniciativa y por el nivel científico que tiene esta presentación. Sobre todo el rol de los dos colegas Ramón y Guillermo, que nos muestran un alto nivel de capacitación de lo que están hablando y discutiendo. Concretamente, la pregunta, si bien va enfocada a Guillermo, creo que podemos discutirlo entre todos. También quiero saludar a los colegas que nos están acompañando en este momento. Básicamente, Guillermo, si yo tomo 100 pacientes que vienen con diagnóstico presuntivo de cáncer de próstata, porque tienen una clínica muy florida, porque están en un grupo etario mayor a 55 años, 55, 60 años, con una clínica, como te digo, muy florida, con un PSA elevado y con un tacto rectal que vos le haces en la consulta altamente sospechoso en nuestro medio, digo. ¿Qué cantidad de pacientes van después de ver toda esta exposición, digo entre comillas, a la vieja ecografía, y cuántos van a la resonancia? Porque la resonancia obviamente es un método fantástico para diagnosticar la enfermedad local y locorregional. Entonces, una cosa es lo que estamos presentando y otra cosa es lo que se hace en nuestro medio? Sí, Doc, muchas gracias por la pregunta. En realidad uno lo que tiene que tener en cuenta es dónde está trabajando y qué herramientas tiene para el trabajo. Y en qué escalón socioeconómico también está desarrollando su actividad. No es lo mismo estar trabajando en un hospital público que en una obra social, que en un hospital privado, que estar trabajando en el interior de la provincia de Buenos Aires, que tal vez los resonadores o los especialistas en imágenes no están tan formados, o sí, pero digo, tal vez no como en centros de gran volumen, con lo cual uno en realidad tiene que ofrecer lo mejor que tiene de la mejor manera. Esto también, lo que estamos hablando de resonancia son cambios de paradigma que se están dando ahora, año pasado, este año. Bueno, todo empezó con el PROMIS en el 2017, pero
digamos que los grandes cambios y las recomendaciones empezaron ahora, con lo cual, en mi experiencia en el Hospital Británico, recién ahora estamos empezando también a hacer las resonancias prebiopsias. Pero yo creo que respondiendo a su pregunta, ¿qué porcentaje de los 100 pacientes que vienen van directamente a una ecografía, una biopsia randomizada por ecografía con 10, 12 cores, sin pasar por una resonancia? Y creo que estamos hablando de un porcentaje bastante alto, 70, 80, 90%. Coincido totalmente. Por eso era la pregunta, porque realmente uno se queda sorprendido porque estamos ante un método con una alta sensibilidad, con un potencial enorme, pero también esto lleva a la reflexión de que aún con esta gran sensibilidad que tiene el método y con esta información que nos da, difícilmente encontremos un radioterapeuta o un cirujano urólogo que tome una conducta radical si no tiene una biopsia previa. Porque estamos hablando, lo digo lamentablemente, porque va a llegar el momento en que en algún momento la sensibilidad del PET para médula ósea fue tan importante, y esto Martín me va a corregir si estoy hablando macanas o es así, que en realidad en algún momento se discutió si era necesario hacer una biopsia de médula ósea o era suficiente con un PET altamente positivo en médula ósea, porque al tener tanto componente grasa la médula ósea es muy ávida del radiotrazador que se esté utilizando en ese estudio. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Yo creo que hay que darle tiempo y lugar, que se lo está ganando la resonancia, y como bien explicó Ramón, con el tema de hacer estudios mucho más baratos y más accesibles, como la biparamétrica, eso va a ayudar a generalizar el estudio. Pero creo que el lugar más importante es en la estratificación de riesgo. Yo no creo que hoy, con los elementos que tenemos, ningún urólogo evitaría, si tiene una alta sospecha clínica, realmente alta sospecha clínica, a pesar de lo que diga la biopsia, creo que la mayoría de los urólogos van a biopsiar al paciente por el miedo de no estar dejando una enfermedad clínicamente significativa. Creo que como todo cambio de paradigma lleva su tiempo, y la realidad es que la publicación científica que se están haciendo hasta el día de hoy están llevando a que tengamos que hacer tal vez más resonancias, no como screening solamente, sino como un elemento más, y después veremos cómo se va a ir acomodando y ajustando los costos de eso. Eso pasó cuando empezó el PCA al principio, en la década del 90, que antes no se hacía y era tacto rectal nada más, y después empezó el PCA, y ahí empezaron todos los problemas con tener PCA mayores de 4, cuál era cáncer, cuál no. Eso llevó a un sobrediagnóstico de la enfermedad, y ahora estamos tratando de ir un poquito más para atrás porque estamos sobretratando a los enfermos. Entonces, creo que va a tener su lugar, lo está teniendo, y en la medida que uno tenga, yo creo que lo ayuda muchísimo, sobre todo en el paciente que realmente tiene una seria duda de si hay que biopsiarlo o no. Yo creo que ningún urólogo con un tacto franco, uno pediría la resonancia para planificación y demás, pero si no tiene el medio no le va a dejar de hacer la biopsia sin la resonancia. Gracias. No, usted. Bueno, hay otras preguntas. Nicolás Durán pregunta, ¿el futuro piensa que el PET-PSMA va a ser de rutina para recaídas bioquímicas? ¿Habrá algo superior? No sé, esa también es para vos, Martín. No sé si hay algo superior hoy por hoy. Hoy por hoy es el estándar, y me parece que lo que dije anteriormente, para recurrencias bioquímicas con el PSA debajo de 1, me parece que es el método más sensible, más específico, por lejos con respecto al resto. Y después, en mayores de 1, nosotros que trabajamos mucho con colina durante muchos años, igual de todos modos encontramos que es un método muy sensible y es
un excelente método también, digamos, pero con el PSMA Sí, por debajo de 1 es otra cosa, digamos, es bastante diferente el rédito que tiene un método de otro. sí, No sé bueno, si quieres agregar algo vos. no, lo que yo agregaría es que hay diferencias de costos y por lo tanto de autorizaciones de un estudio y de otro. Digamos, la colina es un estudio más estándar y que eh, los prepagos u obras sociales lo autorizan, en cambio el PSMA es más peleado por su costo. Hay veces que realmente está justificado, es decir, siempre es superior, como mostraban ahí en la presentación, pero la colina ha demostrado ser una excelente herramienta, también superior al centello y al ATC, y cuando hay dudas, con PSA elevado, sobre todo en valores más altos, por encima de 1, digamos, juega un papel importante y es más fácil de hacer. Como decía antes Guillermo, depende en qué situación estés, en qué medio trabajás y bueno, eh, la- digamos, acá está todo el menú de herramientas posibles hasta hoy. En cuanto a si habrá algo mejor, tampoco lo sabemos, ¿no? Otra pregunta es si la difusión no es diagnóstica por un artificio técnico, ¿cómo se categorizan las lesiones tanto en las distintas zonas prostáticas? El PIRADS habla de categoría X. Sí, bueno, está Esta bien pregunta descrito la en la guía hace Juli Domínguez, perdón. está bien escrita en la guía del PIRADS, qué pasa cuando cada secuencia falla. En general la difusión es reemplazada por el contraste. La verdad que lo de la categoría X, yo prefiero siempre poner una categoría de PIRADS. Está probado que el PIRADS no supera a una persona que tenga una cierta experiencia el score de probabilidad. Es decir, es altamente probable solamente por una cuestión del análisis de la imagen, no es significativamente superior a seguir los pasos estrictos del PIRADS. Uno llega en general a una misma conclusión porque el PIRADS lo que hace es ordenar lo que uno ya veía viniendo, que es una lesión que tiene aspecto tumoral anatómico, que restringe en difusión y que realza es una lesión. Uno como radiólogo generalmente toma esas consideraciones. Así que yo lo que diría es alejarse tal vez un poco del PIRADS, utilizar el contraste para reemplazarlo y tratar de acercarle al colega una lesión a la situación clínica, de establecerle si es una lesión probable o no. Como decimos siempre con Guillermo que hemos hablado, si es una prebiopsia, definirle. ¿Es probable? ¿No es probable que sea una lesión significativa? Si es una lesión, si es un estudio prequirúrgico, la lesión se va a poder ver bien en el T2 y no haría tanto falta la difusión, porque va a ser una lesión ya que uno la va a poder encontrar. Si es en una vigilancia activa, bueno, decir que ese estudio tal vez no sirve o algo y poder hacerlo en otro momento, también se puede hacer porque el paciente puede venir dentro o el otro día o la semana porque está dentro de un protocolo de seguimiento. Cada momento específico del paciente también varía lo que uno le va a decir a la hora de informar, pero tratar de acercar el diagnóstico, ¿no? Perfecto. Bueno, también preguntan, espectador anónimo, ¿qué utilidad tiene la resonancia magnética en el control de tratamiento en cáncer de próstata con un PSA menor a 0,5 nanogramos por mililitro? Y la resonancia magnética varía de acuerdo al PSA como parámetro, igual que el resto de los métodos. En general, cuando se sospecha una recurrencia local en el lecho prostático, la resonancia magnética es un método muy sensible y es una ventana para ir. En cambio de ir al PSMA, se puede empezar, tal vez si se tiene más acceso, por una resonancia, si es alta la sospecha de una recurrencia en el lecho, porque en PSA muy bajos la resonancia igual incluso tiene una cierta sensibilidad. Así que sí, puede ser la primera herramienta a elegir una resonancia cuando hay una alta sospecha de que la metástasis está, o que la recurrencia está en el lecho prostático y tal vez es baja la probabilidad de una metástasis o de nodal u ósea, ¿no? ¿Y qué recomendarías en ese caso? ¿Resonancia magnética o galio PSMA? PET con galio. Y no, yo creo que lo que tiene el galio PSMA es que lo que hablamos
recién con Guillermo, lo que está generando ahora es un cambio de paradigma importante porque encuentra cosas que uno, siguiendo, no sé si los scores, digamos, o los clasificadores de riesgo de metástasis ósea, metástasis sinodales, en pacientes que hay muy baja sospecha de metástasis sinodal, encuentra un ganglio, y en pacientes que hay muy baja sospecha de metástasis, encuentra una metástasis ósea a distancia. Entonces, el PSMA me parece que es el método a elección. Yo le haría más un PSMA que una resonancia. Y aparte, con valores menores a 0,5, tampoco uno está tan, no sé, Guille, vos eso que dirás, pero tampoco uno está tan apurado, pues muy bajo, tal vez esperar un poco y Tal hacer vez hay un que PET mirar un después. poco la curva, ¿no? Más que la Hay que foto. ver varias cosas, qué enfermedad tenía previamente el paciente, de qué Gleason estamos hablando, qué tan agresivo era el tumor, y uno verá qué tan agresivo es en el diagnóstico de algo. Muchas veces el paciente se lo puede esperar y ver qué va pasando con ese PSA de 0,5, por ahí queda años estable ahí, sin manifestación de enfermedad. Pero bueno, uno, como dije antes, tiene que ver con qué enfermedad contaba para poder ver cómo lo va a seguir. Si bien existen los protocolos, son guías, no es algo estructurado que todo tiene que pasar por todos los estudios, sino que adaptar el estudio y el tratamiento a cada paciente, que cada paciente necesite, creo, ¿no? No son la Biblia. No. No, son consensos, son orientaciones. Uno o lo toma, lo deja, o uno eventualmente lo puede seguir, pero en realidad coincido con ustedes. Y también creo que entre ver un estudio que nos da mucha información anatómica contra un estudio que nos daría información sobre diseminación de enfermedad, depende también qué es lo que yo estoy pensando hacer con el paciente. O sea, si yo tengo alguna sospecha de que la enfermedad puede estar mucho más allá de la región local, pediría un estudio que estadifique generalmente porque, de manera sistémica al paciente y no solamente lo local. Si yo estoy planificando hacer una prostatectomía de rescate por radioterapia con SPCA, y sí, me iría más un estudio anatómico para ver con qué anatomía cuento para poder predecir o planificar quirúrgicamente al paciente. Otra pregunta que puede ser interesante es, que pregunta Ricardo, es, a veces los cánceres de próstata se desdiferencian y tienen PSA normal y metástasis. Bueno, eso lo hemos visto hace poco, Martín. Esos pacientes son los pacientes que refería, que a veces uno les hace un PET con FDG y todas las lesiones captan, y es cierto, son pacientes que ya son tumores que no tienen un origen y captan más con FDG que con el resto de que con otros radiofármacos a veces. Pero por ahí ese es el concepto, digamos, cuando uno sospecha un tumor desdiferenciado, el radiofármaco no es ni colina ni PSMA, sino FDG. Y al revés, cuando uno encuentra un tumor de próstata que capta con FDG, cuidado, porque probablemente es un tumor desdiferenciado. Y puede ser más agresivo biológicamente. Bueno, después Pablo Di Filippo pregunta, ¿el ganglio que es positivo con PSMA restringe la difusión? Sí, bueno, Pablo hizo la residencia conmigo, así que, digamos, nos conocemos con Pablito. Un saludo, Santa Fe. No, bueno, la difusión con los ganglios es medio rara, digamos, no está del todo, porque la mayoría de los ganglios en general tiene una cierta restricción por la característica de la arquitectura celular del ganglio. Entonces, tomar ni siquiera en el cáncer de recto se toma, por ejemplo, que se estadifica con resonancia, se toma la difusión como un parámetro duro, digamos, para establecer patología o no. Y a veces el PSMA capta ganglios muy chicos, por debajo del centímetro, que tal vez no tengan tantas características patológicas a priori. En general, un T2 con un ganglio con una señal intermedia, con una forma más nodular o con bordes medio espiculados, se relaciona más con el PSMA elevado que la difusión. La difusión en general puede estar presente o no. Si está presente, mejor, pero a veces puede estar presente y no ser patológico.